Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de Historia de México. Buenas noches. Por tiempo vamos a dar inicio a la clase de Historia de México. El tema que nos compete el día de hoy es el tema del México colonial. Podríamos partir de una pregunta. ¿Cómo fue la época colonial en México? Esa sería la pregunta. Entonces, nuestro objetivo es lograr comprender cómo se desarrolló la colonia española en México. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la época colonial de México es el periodo o es un periodo de la historia de la nación mexicana que da inicios en el siglo XVI. En este siglo, bueno, pues va a haber muchos cambios a nivel mundial y nosotros no seremos la excepción. Con el fin de las cuantas guerras de la colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles al territorio del entonces Imperio Mexica o también Imperio Azteca, y culmina con la Guerra de Independencia y la proclamación de la Primera República Mexicana. Es decir, la colonia tiene sus inicios una vez que sometidos los aztecas o una vez que son vencidos los aztecas, y concluye propiamente con la independencia, cuando México logra independizarse de España. En este tiempo, bueno, vamos a ser colonia española, y como colonia española, pues vamos a tener que cumplir con ciertas reglas establecidas por los mismos colonizadores, en este caso por España. Ahora, no éramos el único país que estábamos sometidos a una nación diferente. Ya Brasil fue sometido por los portugueses o fue conquistado por los portugueses. Ya Estados Unidos fue conquistado por los ingleses y bueno, habían logrado ya su independencia. Y nosotros, bueno, vamos a lograrla hasta 1810. Durante el periodo de la colonia, México formó parte del virreinato de la Nueva España, dirigido por el entonces virrey nombrado por autoridades españolas, y que junto a los de Nueva Granada, el Alto Perú y el Río de la Plata conformaban el régimen territorial y político de la América colonizada por el Reino de España. De aquí, por eso nosotros somos de lengua castellana, es decir, por los españoles vamos a tomar esta lengua. Durante este periodo colonial, México formó parte del virreinato de la Nueva España, dirigido por un virrey nombrado por las autoridades españolas. Como todos los países con historia colonial en América hispana, México fue remodelado en el campo político, en la religión, en la cultura, en la economía y socialmente. Todo esto conforme a los valores de los invasores. Y estamos hablando de los invasores europeos, renegando o segregando las tradiciones y las instituciones de los habitantes originarios del continente, que sobrevivieron a la masacre de la conquista. Es decir, fuimos de alguna manera conquistados por la espada. Por ende, pues nuestra actitud rebelde, nuestra actitud
subversiva, pues va a ser producto de esto. Tanto la religión como la política, la cultura, la economía van a ser perdón por aquí con problemas de audio. Bueno, decía que tanto la política, la religión, la cultura y la economía y la vida social en general, pues va a estar regulada por los valores que los mismos españoles van a traer a América. Es decir, no son por valores nuestros como tal, sino van a ser valores que van a estar establecidos o van a ser impuestos de alguna manera por los españoles. Voy a hablar sobre algunas características de la época colonial en México. Bueno, primero, la conquista. Los españoles contaban con tecnología avanzada como la pólvora y los caballos, es decir, pues nosotros estábamos totalmente ajenos a este mundo que nos trajeron los españoles. Por ello, seguramente por alguna explosión, inmediatamente los indígenas pues se asustaban, ya que no era algo común. Lo mismo el uso de los caballos, mientras que aquí los pobladores todo lo hacían a pie. Bueno, pues una vez que llegue el caballo, también esto debió parecerles impresionante. Por otro lado, la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles, que luego de la expedición de Colón, venían a enriquecerse y extender las influencias del trono español. Es decir, esa era la consigna. Acuérdense que toda población que es sometida debe pagar tributo al sometedor. Todo esto desencadenó en un rápido cese diplomático con el Imperio Mexica, dirigido en ese entonces por Moctezuma, cuya capital fue o era Tenochtitlan. Esta ciudad de Tenochtitlan fue tomada en 1521, poniendo fin a una guerra cruel de alguna manera y desigual. Una guerra que posiblemente duró un margen de 2 años y costó, bueno, pues millones de vidas. Pero estamos hablando de miles o millones de vidas, pero indígenas. A pesar de la resistencia mexica, que no se rindió hasta el último instante, los españoles contaban con superioridad tecnológica, es decir, ellos ya traían el uso de la pólvora, vuelvo a repetir, traían perros, traían caballos, aparte traían armaduras de metal y sobre todo tácticas de guerra, así como la alianza de diversos pueblos indígenas tributarios del Imperio Mexica que vieron en los recién llegados la oportunidad, perdón, vieron la oportunidad de saldar sus cuentas con sus opresores locales. En este caso, pues acuérdense que los aztecas habían sometido a muchos pueblos y estos pueblos a su vez debían pagar ciertos tributos. Entonces, la llegada de los españoles la vieron como algo milagroso, se unieron y fue de la manera como pudieron vencer a los que se encontraban en ese momento, que eran los aztecas. Pero viene una segunda pregunta. ¿Cómo se funda el virreinato en México o aquí en el Imperio Mexica? Bueno, el virreinato llega a abarcar todo el territorio de lo que hoy actualmente es México. El virreinato de la Nueva España se funda 14 años después de la caída de Tenochtitlan, es decir, no se funda inmediatamente a la caída. Hay que pensar que dentro de aquellos pueblos que eran oprimidos por los aztecas,
pues había quedado como cierto recelo o en un momento determinado, e incluso puede existir hasta cierta culpa por haber derrotado a un imperio que, si bien lo sometía, bueno, pues también recibían ciertos beneficios. Por ello, no se funda la Nueva España o no se funda este virreinato hasta 14 años después. Si bien el imperio mexica se consideraba ya derrotado, la expresión del virreinato continuó durante muchos años, haciéndole la guerra a los pueblos del norte, así como sus antiguos aliados. Es decir, llegó un momento en que ya no solamente eran los aztecas, sino pues fueron todos aquellos pueblos que en un momento determinado consideraban ellos que se iban a sublevar. Y entonces, para evitar esta sublevación, terminan también por controlarlos. Su territorio total fue tan enorme que abarcaba lo que actualmente es México, junto con los estados norteamericanos de lo que hoy es California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida y partes de otros estados norteños, así como parte del sur del actual Canadá, la totalidad de Centroamérica, las islas de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guadalupe y también las Filipinas, las Carolinas y las Marinas. Era el mayor y principal asentamiento colonial español de la época. Por eso en estos países, bueno, pues hoy en día se hablan incluso hasta 2, 3 lenguas. Generalmente se habla la lengua de la región, pero también es permitido hablar otras lenguas. Hablemos, por ejemplo, de Canadá, la región de Quebec, pues ahí se hablan 2 lenguas, que es el inglés y el francés. O los filipinos, que hablan el inglés y hablan el tagalo. O mismo nosotros, aquí todavía hay territorios donde se hablan distintas lenguas. Pero ¿cómo estaban organizados políticamente estos territorios? Bueno, el virreinato de la Nueva España era tan extenso que requería una división política en 2 unidades, o también reinos y capitanías generales. Los reinos era la Nueva España, diferente al virreinato como tal, Nueva Galicia, que hoy en día abarcaba hasta Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nueva Santander. Las capitanías generales quedaron en Filipinas, en Cuba, en Puerto Rico y en Santo Domingo. Estas divisiones territoriales y administrativas eran regidas por un presidente o gobernador o un capitán general, respectivamente, que se reportaba y reportaba al virrey cuál era la administración de este lugar. Y a su vez directamente informaba a las autoridades coloniales en la España peninsular. Es decir, hablamos de una jerarquía como tal. Pero ¿qué pasa con la sociedad colonial? Bueno, la sociedad de la colonia distinguía entre sus ciudadanos en base a un criterio ante todo radical. La población indígena es por sí diezmada tras la conquista y el esparcimiento de nuevas enfermedades, para las cuales los locales carecían de defensas. Por ejemplo, las enfermedades que nos transmitieron o que nos trajeron fue la tuberculosis y la viruela. Enfermedades que, pues desgraciadamente, acabaron con muchas vidas en nuestra nación.
y hasta la fecha, bueno, son enfermedades que llegaron para quedarse y de las cuales, bueno, pues seguimos padeciendo todavía. Esto mismo, bueno, va a traer consigo la integración de una sociedad piramidal o una sociedad jerárquica, aunque no tan abajo como el caso de los hombres de color llamados negros o esclavos, importados desde África para ser de la mano de obra en los vastos nuevos territorios de la corona. Es decir, se compraban a los negros para venir a trabajar aquí en la colonia. Eso marcaba una diferencia con los indígenas, porque los indígenas gozaban de una vida diferente. Y por encima de todos estaban los blancos, es decir, estaban primeramente los blancos, luego los indígenas y por último estaban los esclavos, que en su mayoría era gente de color. Por lo tanto, se despliega de esto el mestizaje y las castas. ¿Quiénes eran los mestizos? Los mestizos eran aquellas personas descendientes de la unión entre un blanco y una india. Es decir, el blanco que bien abusaba o bien que conquistaba a la India y de esa unión nació una persona, era considerado mestizo. Es decir, no era ni puro europeo ni era puro indígena, sino es una mezcla entre las dos naciones. La ausencia de mujeres blancas durante los primeros tiempos de la colonia justificaba de alguna manera que los colonos europeos tomaran a una o a varias amantes indígenas y tuvieran descendencia ilegítima con ellas. Así surgieron en conjunto las mismas castas, para distinguir a los ciudadanos según su origen. Aquellos hijos que eran reconocidos por parte de los españoles, bueno, pues gozaban de ciertos privilegios. Aquellos hijos que siendo hijos de españoles no eran reconocidos, pues en realidad seguían padeciendo los mismos malestares de la sociedad. Pero por otro lado tenemos a los blancos peninsulares. Estos blancos, bueno, se les denominaba blancos peninsulares, aquellos nacidos en Europa que eran dueños de tierras o de las tierras que ocupaban, perdón, repito, los blancos peninsulares, ellos eran aquellas personas que eran dueños de tierras y que ocupaban un lugar jerárquico en la política. Ellos podían ser nombrados para cargos públicos. Eran los únicos, es decir, su poder económico, diríamos hoy en día la clase media, pues podían aspirar a cargos públicos. Mientras los blancos criollos, que eran blancos nacidos en América, eran también de la clase pudiente, pero no contaban con los beneficios de los peninsulares, que tenían el acceso a la política. Es decir, eran blancos que no tenían tierras, que habían venido a probar suerte propiamente, pero que de alguna manera pues también se les reconocía su esfuerzo, pero no podían ocupar cargos públicos. En su caso, los mestizos, descendientes de la unión, como ya había dicho, de un blanco con una india, y de las clases no blancas, eran los que mejor posicionados estaban, pero aquí, no en España. El caso de los indígenas, los habitantes de los pueblos precolonizados, o sus descendientes, que no eran esclavos como los negros, pero sí limitados a labores de servicio, entonces ellos no podían, bueno, formaban parte de la clase baja. Diríamos, los mestizos hoy en día formarían la clase media, los indígenas formarían la clase baja,
y los negros esclavos formarían pues la clase más baja, podríamos llamar hasta paupérrima, porque dependían de los españoles directamente. Y en esta pirámide pues se va a mantener durante la época de la colonia, ya más tarde con Juárez, con mismo Porfirio Díaz, van a intentar acabar con esto. Sin embargo, bueno, pues no se logra. Pero ¿qué pasa con la economía? La economía de la colonia en México era de tipo extractivista, es decir, como en todo continente de la época. Sobre todo los yacimientos minerales recién descubiertos en el norte mexicano, que a su vez impulsaron el crecimiento de la obra y la expansión agrícola. Esto permitió que estas riquezas fueran ofrecidas a España. Vuelvo a repetir, acuérdense que todo pueblo que somete y el pueblo sometido debe pagar un tributo a los conquistadores. Sin embargo, casi todo lo obtenido era despachado a Europa a través de los puertos de Veracruz y Acapulco, partiendo de una red comercial que llevaba a los productos filipinos a América y luego a la península. La evangelización. A las poblaciones indígenas se les impulsó o se les obligó o se les sometió la religión católica. Religión católica que pues con el paso del tiempo pues sigue siendo la misma, es decir, no hay cambios sustanciales, porque la religión como tal pues no fue adoptada como una religión, es decir, como una experiencia de vida, sino fue adoptada como un conjunto de prácticas rituales que a la fecha seguimos nosotros observando en la vida cotidiana de los ciudadanos mexicanos y en general de América Latina. Estoy hablando de la mayoría, que hay gente con muchas convicciones totalmente de acuerdo, pero que la gran mayoría se ha refugiando sus creencias en rituales, en prácticas pues religiosas, eso creo que es evidente. A las poblaciones indígenas se les impulsó o se les impuso la religión católica, parte del sistema de opresión y control que la colonia impuso a las poblaciones indígenas, que consistía en despojarlos de su idioma, de sus tradiciones, de sus costumbres, e incluso algunos llegan a decir que sus costumbres paganas y heréticas. Bueno, esto de acuerdo a la concepción de los españoles. Y así se les impuso la religión católica y con ella las normativas sociales y éticas de la sociedad española, con las cuales pensaron ganar almas para la Iglesia Católica, dado que los indígenas, a diferencia de los negros, eran considerados seres humanos, aunque deficientes, necesitados de tatuaje y sobre todo necesitados de tutelaje. Es decir, a diferencia de los negros, los mexicas terminaron siendo considerados seres humanos. De esta manera, bueno, pues se va a instaurar la Iglesia Católica en la Nueva España, edificando muchos de sus templos y sus espacios literalmente sobre las ruinas de los que habían pertenecido a las culturas indígenas. Con ello, además, llegó la Inquisición, malmente conocida como la Santa Inquisición. ¿Por qué malmente conocida como la Santa Inquisición? Bueno, pues malmente conocida como la Santa Inquisición porque pues de santa no le vemos de dónde venga la santidad, pero en fin, así fue esto. Por lo tanto, la cultura de los pueblos
La cultura en el virreinato dio como origen al sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Pues es este querer como compaginar, integrar, reconciliar ambas creencias, en este caso las costumbres religiosas que tenían los indígenas y el catolicismo. Entonces se da como una especie de sincretismo y este sincretismo pues trae consigo un sacramentalismo posteriormente a lo que hoy en día seguimos viviendo. Esto se vivió en los primeros 300 años de historia de las culturas indígenas, en los pueblos zapotecos, en los mixtecos, los toltecas y los mayas, incluso los mismos náhuatl. Y todo esto dio origen a una sociedad culturalmente fértil que contribuyó a la cultura española con escritores como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón o Manuel Tolsa. Y en el ámbito de la arquitectura. A pesar de todo esto, es decir, de todo el control eclesiástico sobre la educación que imposibilitaba cualquier nexo directo con el imaginario precolombino, se va a dar una expansión en la sociedad. Se van a crear las primeras ciudades que llevan a cabo conforme a un criterio de la tabula rasa, es decir, que el pueblo no piensa y entonces se parte de cero para que la misma sociedad comience a constituirse. Esta palabra tabula rasa es un término que va a utilizar Hobbes diciendo que el ser humano es una tabula rasa, es decir, que el ser humano nace en blanco y que a partir de ahí todo lo que se escriba es lo que posteriormente el ser humano va a reproducir, cosa que no comparten ni el empirismo, mucho menos el racionalismo kantiano, perdón, el racionalismo cartesiano. Por lo tanto, había que planificar las ciudades desde cero, porque en realidad no había ciudades como tal. Eran pequeñas poblaciones que componían las sociedades. Entonces, se van a comenzar a organizar las sociedades. Esto trae como resultado que las autoridades máximas de cada población van a ser representadas por españoles. Muy pocos mestizos van a tener acceso a esto. Pero curiosamente no es el caso de la Ciudad de México, ya que a la llegada de Hernán Cortés, pues se encontraron con una ciudad totalmente constituida, incluso o trazos arquitectónicos muy bien hechos, una organización comercial impresionante, que vendían un sinfín de productos y productos de primera mano, es decir, productos frescos. Época donde no tenemos refrigeradores, época donde no tenemos transporte, época donde la aviación pues todavía no llega a México y sin embargo el mercado tenía una extensión muy grande, es decir, los mexicas estaban también organizados, que fue algo que llamó mucho la atención. Por eso digo que no fue el caso de la Ciudad de México. ¿Cuándo tiene su fin la colonia? ¿Cuándo llega a su fin? Bueno, el fin de la colonia, los invasores españoles por los franceses y la salida de Fernando VII del trono produjeron el vacío de poder propicio para el alzamiento militar de las colonias, lo que en el caso de la Nueva España se inició en 1810 con el Grito de Dolores
y esto va a conducir a una larga esto va a conducir a una larga guerra de independencia que va a culminar en 1821 con el reconocimiento de la independencia mexicana por parte del último virrey. Y aquí damos por terminado, de manera muy general, cómo se desarrolló la colonia. Pues les agradezco y les invito, por favor, a que sigamos dialogando acerca de este tema en plataforma. Por favor, no se les olvide pasar su asistencia en la plataforma. Esta reunión a mí me ayuda para ir tomando nota de sus participaciones, pero necesitamos, por favor, que se reporten en la plataforma a pasar su asistencia. Porque si no lo hacen, entonces ustedes van a tener faltas. También me he dado cuenta que hay personas que no entran a las reuniones, tampoco se reportan en la asistencia, pero están enviando sus tareas. Entonces, por favor, les recomiendo que sean las tres cosas. Hay que asistir a la reunión, hay que pasar asistencia en plataforma y hay que estar reportando constantemente las tareas que se dejan clase tras clase. También les recuerdo, por favor, que para la próxima semana tenemos el primer examen parcial. Los temas que abarcaremos son las teorías del hombre americano, cuáles fueron las primeras poblaciones de América y el tema de la colonización, por favor. Entonces son 3 puntitos. Teorías sobre el origen del hombre americano. 2. Primeros hombres colonizadores de América. Y 3. El virreinato de la Nueva España en México. Les agradezco mucho. Buenas tardes y continuamos comunicándonos a través de la plataforma. Buenas noches.